Y bien, como decíamos, Claudia Bielich es una joven socióloga que ha publicado un libro que se llama La guerra del centavo sobre el sistema de transporte público en Lima, los micros, etcétera. La hemos invitado porque fue entrevistada el día domingo en El Comercio con aportes muy interesantes que permiten entender por qué el tránsito de Lima es el caos que es. Por fin vemos una explicación que aclara este punto. Claudia, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, eso, comencemos por ahí. El caos del transporte de Lima, lo que algunos han llamado la cultura combi, la manera como se atropellan, cómo se cruzan, cómo esta suerte de guerra por el pasajero, la guerra del centavo, las llamaban precisamente, ¿no? Bueno, este peligro público que es el transporte público en el Perú, o en Lima en particular. ¿A qué se debe? Tú explicas en tu libro que el problema está en la manera de organizarse, la relación que hay en buena cuenta entre las empresas y los transportistas, entre con los choferes, en fin, explícanos cuál es el problema. Sí, justamente la investigación nació para intentar responder eso, ¿no? El porqué del caos, ir más allá de la idea de que, bueno, es que los choferes de transporte público en Lima son unas salvajes o manejan mal, en fin, ¿no? Intentar explicar por qué es que se da estas prácticas de manejo, y lo que encontramos fue que precisamente un actor que no es muy visible para nosotros, los usuarios o pasajeros, son las empresas mismas, y la manera en que las empresas de transporte trabajan finalmente lleva a que los choferes y cobradores estén en una situación sumamente decadente, que es lo que los lleva a manejar de la manera en la que lo hacen, ¿no? Entonces, como que una consecuencia de hechos, ¿no? La municipalidad que no les pone muchas exigencias, las empresas que pueden actuar de esta manera no son informales, porque realmente son formales, pero tan informal entre comillas, que lleva a que los choferes estén sin estabilidad alguna, que finalmente hace pues que las calles limeñas sean una guerra. Pero las empresas, pero en realidad estas empresas son casi cascarones, claro, ¿no? Son empresas porque entre comillas. Son asociaciones de propietarios de micros. No, las empresas tienen tienen personería jurídica, la mayoría tienen una directiva, los directivos, ¿no? Accionistas, etcétera, pero las empresas actualmente no son dueñas de la flota en la que nos subimos a los micros, ¿no? Cualquier micro que uno ve en la calle, por más que tenga los colores y el nombre de la empresa, no es de la empresa. Entonces la empresa no tiene capital realmente, entonces sí, son empresas cascarón, ¿no? Entonces si a ti te chocó la combi de la empresa X, tú vas a la empresa X y la empresa X no responde, porque no es su combi. Lo que pasa es que diferentes propietarios, que ahí sí son personas naturales, como podría ser yo, por ejemplo, que soy dueña de una combi, le inscriben en empresas. Entonces las empresas les piden una serie de requisitos, pagar un monto para inscripción, cumplir con otras cosas como pintar al auto de distintos colores, ir por la ruta, no salir a determinadas horas, y bueno, entonces ya puede salir. Pero no es de la empresa, entonces ahí hay una inestabilidad total, porque la empresa no responde por nada, simplemente en lo que ocurre hasta hoy en día es que son empresas rentistas, que cobran pero no ofrecen. Le cobran al propietario, digamos, 1 sol, 2 soles por día. Cada vez que sale, bueno, le cobran por inscribirse, ¿no? Y luego le cobran por salir. Hay empresas incluso que han creado otras cosas, no cobran por relojes a lo largo del camino, no sé si has visto que a veces sí. También cobran ahí, ¿no? Ahí son 10 céntimos, de 20 céntimos, cobran por el SOAT, cobran porque el SOAT lo da la empresa, pero lo pagan los propietarios. Y lo que pasa es que la municipalidad exige que sean empresas las que se presenten a las que se les asignan las rutas, tiene que ser una empresa. En realidad sí, ¿no? Hasta hace poquitos días la ordenanza que regía el transporte público en Lima era la ordenanza 104, que viene del 97, y esa ordenanza lo único que exigía eran que fueran empresas, personas jurídicas inscritas en registros públicos y nada más. Entonces no les exigían un número de... ¿Pero es una empresa por ruta? Sí, claro, sí. ¿Y por qué no se puede dar la ruta a un montón de... ¿Por qué la necesidad de la intermediación? ¿Por qué se requiere estas empresas cascarón? ¿No podrían entrar directamente los propietarios? Eso ocurrió con Fujimori en el 91, cuando Fujimori liberalizó el transporte con el decreto ley 651. Él, entre otras cosas, lo que salió fue que cualquier persona natural o jurídica podía ser dueña, o sea, con un auto podía ofrecer el servicio de transporte público en cualquier ruta. Y eso tuvo... bueno, claro, ahí se liberalizó incluso la ruta, claro, el acceso a la ruta, pero sin ir a ese extremo, digamos.
se otorga la ruta a los que se presenten, pero hasta un límite, digamos, a ustedes, pero no tiene por qué ser una sola empresa, podrían ser varias, podrían ser... Sí, el problema ahí es que se llenarían de vehículos la misma ruta, ¿no? Y ahorita ya hay en Lima una saturación de rutas. Un límite, pues. Bueno, en fin, eso es una discusión, esa es otra discusión, pero decir si es necesario realmente que haya estas empresas, porque en realidad tenemos una realidad de pequeños propietarios, o de propietarios de micros, de repente hay algunos que tienen 2 o 3 o 4, sí, ¿no? Son pocos, pero sí hay algunos. Algunos. Y hay pocas empresas que están invirtiendo en su flota. Pero ahora, hace un par de días, se ha emitido la ordenanza 1338, que ya obliga a las empresas que sean dueñas de su flota, es decir, no dueñas, ¿no? O que sean dueñas de su flota, o la flota que no es de propiedad de ellas, que tengan contratos de cesión de uso con los propietarios, ¿no? Entonces que finalmente sí sea la empresa la que responda. Entonces lo que se está haciendo es eliminarse esta figura del propietario, ¿no? Que es con el que finalmente el chofer hasta hoy día es con quien tiene la relación, ¿no? Sino que ya sea empresa y chofer. Se eliminó al propietario. Pero el propietario va a seguir siendo propietario, solamente que entrega... Que no va a responder a cualquier cosa que ocurre con sus vehículos mientras funciona en el transporte público, ¿no? Es decir, ahora sí, si te choca ¿No sería más lógico fomentar una integración de estos propietarios en una sociedad anónima y que cada uno tenga, en lugar de unidades, acciones? Sí, eso es lo que finalmente así nacieron estas empresas. Las empresas que hoy existen sí tienen accionistas, y los accionistas fueron originalmente, cuando la empresa nació, propietarios, pero se dieron cuenta que el negocio estaba en no tener autos y simplemente cobrar a los que sí tenían autos para que se inscribieran, ¿no? Entonces por eso es que los accionistas de hoy, que fueron propietarios antes, hoy no son propietarios de nada. Bueno, pues es un pequeño, pero tampoco no son propietarios de nadie, cobran simplemente estos ingresos rentistas, como tú les llamas. Sí. Pero el kit del asunto, según leí en tu libro, está en el tipo de relación que hay entre el propietario y el chofer. Claro, ¿Es cierto? A ver, ese era el punto para entender por qué es que se dan estas prácticas de manejo tan avesadas, ¿no? Que todos sufrimos en las calles. Y lo que encontramos fue que en realidad los choferes son la última rueda del coche de esta línea de empresa, propietario, chofer, y ellos no tienen estabilidad laboral alguna. Entonces los choferes se relacionan, hasta antes de esta ordenanza 1338, se relacionan únicamente con los propietarios, por 2 formas: o por porcentaje, que es, por ejemplo, si el auto hoy día hizo 100 soles, el chofer tiene el 10% y el cobrador el 5%. Y la otra forma es por alquiler, que simplemente es los choferes le alquilan el auto a los propietarios por un determinado monto, ¿no? Por ejemplo, normalmente son, por ejemplo, 20 soles la vuelta. Vuelta es el recorrido entero, ida y vuelta, ¿no? Entonces, si hacen 3 vueltas al día, tienen que pagarle 60 soles. Y el excedente ya es para ellos, ¿no? Bueno, el excedente es para pagar gasolina, desperfectos mecánicos, multas, cosas así, y ya el excedente sí, normalmente 60 chofer y 40 cobrador. Entonces lo que esto lleva es que a mayor cantidad de pasajeros, mayor cantidad de ingreso, y el ingreso siempre es diario. Entonces eso hace pues que los choferes tengan que... O sea que en cualquiera de los dos, digamos, en cualquiera de las dos modalidades, el incentivo es a mayor pasajero, a tener la mayor cantidad de pasajeros para que me quede al final a mi chofer una cantidad mayor. Una cantidad necesaria para vivir, ¿no? Como me decían a mí cuando yo los entrevistaba, por ejemplo, los choferes decían, el día que yo el día que yo trabajo como, el día que no trabajo no como, ¿no? Porque es un ingreso diario. Bueno, yo también puedo decir lo mismo. Pero es que el problema es que no tienen un ingreso fijo mensual o quincenal, ¿no? Porque digamos, si ellos tuvieran un ingreso fijo mensual, sea el ingreso que fuera, bueno o malo, eso ya es otro tema, ellos podrían manejar tranquilos con el carro vacío, porque igual van a recibir la misma cantidad de dinero tal día. En cambio ahora, que no tienen eso... De repente se quedan en su casa y no salen. Sí, bueno, eso es lo que dirían los empresarios, pues la gente de las empresas de transporte, pues, ¿no? Entonces ahí hay todo un problema. Pero como me decía a mí un cobrador, pues no, lamentablemente por cómo es el sistema actualmente, ellos no ven a los pasajeros como personas, sino como dinero. O sea, es un sol que sube, un sol por el que luchan, ¿no? Y por eso se dan estas formas de manejo en las que corren y se pelean entre ellos, o el caso exactamente contrario es que se quedan parados en una esquina 10 minutos y no hay nadie que los mueva hasta que llegan en el carro. Bien, seguimos conversando con Claudia Belich, socióloga, autora del libro La guerra del centavo sobre el transporte público en Lima, que ha, digamos, desmontado el mecanismo por el cual los choferes efectivamente tienen que lanzarse a una suerte de guerra de todos contra todos por captar la mayor cantidad de pasajeros, porque mientras más pasajeros tienen, pues entonces sus ingresos son mayores, puesto que no tienen un ingreso fijo.
y esto se debe a que no tienen una relación laboral formal y no están en planilla, por decirlo así. Ahora, el problema, como te decía, es que si estuviesen en planilla, ¿cómo hacer para controlar que efectivamente hacen, que me imagino tendrían que hacer pues un número de horas, 8 horas diarias, digamos, ¿no? Me imagino que eso no debe ser muy difícil de controlar tampoco, bueno, ¿no? Actualmente, como la municipalidad la municipalidad es la competente en este tema, ¿no? La municipalidad no ha puesto mayores requisitos para cómo debe darse el servicio. Hay algunas empresas que ya están como que teniendo una fiscalización interna. Y esos son estos relojes que te comentaba, ¿no? Yeah. Algunas empresas ponen eso a lo largo de la ruta para asegurarse que los autos de su ruta mantengan dos cosas, que mantengan cierta distancia entre sí para evitar la competencia y que corran, y que pasen efectivamente a cierta hora por tal sitio, ¿no? Porque hay empresas más formales que se preocupan un poco más por su imagen. Incluso yo he hablado con algunos directivos de empresas que el discurso que manejan es que lo que nos importan son nuestros usuarios, que queremos que mantengan una imagen de que esta empresa es confiable, que pasa a la misma hora por cierto sitio, ¿no? Y hay otras que no, pues no, que no mantienen este tipo de fiscalización interna. Entonces, ¿habría algún tipo de forma en que esto se podría lograr? Sí, pues, ¿no? Pero el tema es que, claro, yo me imagino que si se pone en planilla, si se formaliza el trabajo en las empresas, quiebran todas. Quiebran todas, o habría que subir el pasaje, ¿no? Sí, pues ¿Hay alguna idea de cuánto habría que subirlo? No, el problema es que yo creo que actualmente las empresas no todas, pero muchas no están en la capacidad de tener flota propia, de tener a trabajadores en planilla y etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que habría que hacer pues es que se formen consorcios y distintas empresas que manejan rutas muy parecidas, porque ese es otro problema hoy en día, que hay rutas que se supone que las rutas no deben ser iguales, pero hay rutas que cambian en un 5% y el resto es igual, ¿no? Ahora creo que con esta nueva ordenanza 1338, si no me equivoco, ha pasado a 60, lo que tiene que ser distinto. Pero 60%. 60% lo que no lo entiendo. O sea, si existe una ruta, y yo soy empresaria y quiero pedir una ruta muy parecida, ahora tiene que tener 60%, puede ser igual y el resto debe ser distinto. Yo conozco un caso por una de las empresas que estudiábamos en una especie de subruta. Claro, ese es el problema, por eso es que hay tantas. Una de las empresas que yo estudiaba en este libro en particular era una de un señor que a partir de la liberalización de Fujimori creó su empresa y usó una ruta que hoy es muy popular, que descubrió él pues que tenía mucho público y dijo que quería otra. Entonces quería tener otra empresa con otra ruta, pero que fuera la misma ruta. Entonces, ¿cómo hacía? Y al final lo que él hizo es que solamente un tramo en que la empresa original iba hasta del Ejército hasta Salaverry, y de ahí entraba por Salaverry a Pershing, siguió todo el Ejército hasta Sucre y por ahí entró a Pershing. Es el único cambio y por eso ya la municipalidad la consideró como otra ruta y se las dio. Entonces son 6 cuadras distintas y por eso ya se consideran como otras rutas. Por eso es que hay tantas rutas hoy en día, hay tanta superposición de rutas, porque son muy parecidas. Bueno, el tema de la ruta es un tema del que vamos a hablar un poco más adelante, pero obviamente decíamos, el tema, claro, la formalización de los choferes llevaría pues a subir el pasaje. Claro, eso nos lleva también al tema de las leyes laborales en el Perú, ¿no? Que son demasiado onerosas, digamos, la formalidad es muy cara, ¿no? Habría que reducir los costos no salariales del trabajo, o quizás el régimen que ahora hay para la microempresa, por ejemplo, ponerlo para este caso, ¿no? Aunque no sean microempresas, porque obviamente una empresa ya de varios ómnibus es una empresa mediana, ¿no? Pero habría que hacer algo así quizás para facilitar la formalización. Pero el otro tema es la ordenanza municipal, esta nueva ordenanza municipal, tampoco establece que deban formalizarse los trabajadores. No. Me imagino que por esta razón. Yo también creo que es muy difícil pedirles eso, ¿no? La ordenanza lo que hace, el principal beneficio de esta ordenanza es que elimina esta figura del propietario y en vez de 3 actores, empresa, propietario y choferes, ahora solamente quedan empresa y choferes, y obliga pues a que las empresas tengan capital, que tengan su flota, ¿no? Entonces ahora sí la empresa es responsable y responde. Pero en ningún momento se les exige que tengan a los choferes en planilla o en estabilidad laboral o en nada, ¿no? Lo único que se pide, por ejemplo, en requisitos para pedir la licitación de una ruta es la lista de los choferes. Pero la lista de los choferes se las podrían dar hoy como están las cosas, ¿no? Entonces no se pide eso y ese es un problema, pues porque pedir eso va a suponer pues que todas las empresas van a salir a la calle a protestar porque no están en la capacidad hoy en día como funcionan de hacer estas cosas, ¿no?
Pero entonces el problema del salvajismo en las calles, en el transporte público, se va a mantener, digamos, la guerra del centavo. Yo creo, y a mí, por ejemplo, los choferes me decían, pues, porque mucha gente no se explica por qué corremos y creen que la solución es tener buses a gas del año, y si nos dan buses a gas del año, vamos a correr igual, pero con buses del año, ¿no? Claro. Entonces, no se soluciona el asunto así, ¿no? Yo la verdad creo que este es un tema muy agudo, ¿no? Y a mí me decían en la municipalidad y en otros lugares que muchas gestiones saben de que este es un problema y saben que finalmente lo que pasa es que el transporte público limeño funciona. No nos gusta, pero funciona, porque uno encuentra transporte en cualquier punto de la ciudad, a cualquier hora y sin esperar. O sea, eso es lo que decía Kina Malpartida, que la entrevisté acá un día, que ella vive en Los Ángeles, y decía, yo estoy asombrado, el transporte libre es una cosa extraordinaria. Claro. Yo me paro en cualquier lugar, para un taxi, me lleva y no me cobra nada. Sí. Y con un micro también. Entonces, y el micro, además, si no te gusta, no sé, pues la música que está tocando, puedes no subirte y al minutos pasa otro igualito, ¿no? Entonces, hacer una verdadera reforma del sistema supone una serie de costos políticos y sociales bastante altos, ¿no? Hay que invertir y obviamente va a una reforma total que va a tener a empresarios de transporte molestos, pero también a los ciudadanos, porque hay que reeducar cómo es que accedemos al transporte público. Bueno, pero si tuviésemos menos unidades, rutas mucho más racionalmente, digamos, diseñadas, entonces quizá cada unidad tendría más pasajeros, obviamente. Claro, unidades más grandes también, pues no unidades más grandes, y por lo tanto el tema de los costos quizás se resuelva por ese lado, es decir, no sea necesariamente, digamos, subir el pasaje o subirlo mucho. Claro. Digamos, pero claro, eso supone reducir el número de unidades, supone también un costo social. Claro, y el social, por tanto, para los que trabajan en esto como para los usuarios, pues, ¿no? Porque hay que enseñarle a las personas que ya uno no va a la esquina y levanta la mano y está el bueno, libro, pero ¿no? Las personas van a llegar más rápido a su trabajo. Sí. Si hay menos pero unidades, hay que caminar más. Entonces ese es un problema. Bueno, pero eso hay que venderlo pues como parte de la salud pública, ¿no? Sí, pues, para que... Eso es cierto, porque muchas veces uno se sube al micro y escucha gente que dicen, pues bajo en el kiosco amarillo de la esquina, pues no, donde jamás es paradero. Entonces es toda una reeducación del usuario y también, bueno, de los transportistas y de los choferes, y quedarían un montón de cobradores sin trabajo, porque la figura del cobrador tendría que desaparecer. ¿Tú nunca has visto un paradero en Lima? Yo cuando era chico habían paraderos, los ómnibus paraban cada 3 cuadras en la avenida Arequipa, me acuerdo, pero eso desapareció hace 40 años. Solamente quedan paraderos en los que funcionan como corredores segregados, ¿no? En la avenida Brasil, en la vía expresa hasta que la cerraron y cosas así, ¿no? Si no... Bueno, pues, finalmente el tema de las rutas, ¿cómo se va a resolver? Porque... ¿el funcionamiento del metropolitano va a suponer, digamos, rediseñar las rutas o no? Mira, el metropolitano lo está gestionando Protransporte, que es una entidad autónoma de la Municipalidad de Lima, y como, o sea, el metropolitano dicen que va a trabajar más o menos para el 10% de la demanda, ¿no? Va a satisfacer el 10%. Todo el resto, el otro 90%, pasa por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, de la Municipalidad. A mí me dijeron en el 2007 que ellos tenían, que en Lima habían 484 rutas y que para enero del 2008 iban a ser la mitad, 242 me parece. Pero eso no se hizo. Y además hubo un problema que empezó a partir de entonces a darse la licitación a las concesiones de la ruta cada 6 meses. Entonces por eso protestaban los empresarios, porque no podían invertir si tenían solo 6 meses, ¿no? Y en esta nueva ordenanza, una de las disposiciones complementarias es que se dan 180 días para que se promulgue un nuevo plan regulador de rutas. Entonces hasta ahora tenemos las casi 500 rutas, pero se supone que si somos optimistas, en 180 días pueden haber cambios. Pero habría que ver. Bueno, ojalá pues que el alcalde se atreva a llevar acá. Es un problema, pues hay que atreverse. Hay que atreverse, efectivamente, es que es algo necesario sin duda, ¿no? Y hay que ser capaz de manejar la situación, pues, ¿no? Prueba de fuego para el alcalde Castañeda. Y obviamente también para sus ambiciones presidenciales. Claro, el problema es eso, pues, ¿no? Que supone mucho, reformar este sistema tiene muchos riesgos de pérdida de popularidad por un buen tiempo. Entonces, yo creo que pero también la gente, digamos,
Habría que hacer una encuesta, ¿no? Habría que hacer una encuesta, Sí. pero mucha gente se queja del tránsito de Lima. Claro, sí, eso es cierto. Digamos, enfrentarlo también puede ser popular, ¿no? Hay que ver cómo se maneja la campaña. Hay que ver, sí. Pero el problema es que normalmente se optan por opciones de infraestructura, que es lo que más se ve, ¿no? Entonces, y esto es una cosa que tiene que bajar, ir por abajo primero, por cómo funciona el sistema en el fondo.